dicho, en Colo-Colo se suman los problemas. Hoy día en el panel, don Nico Lea, don Edson Figueroa, y podríamos decir, Edson, buen día, gusto en saludarte, que se da una singularidad, un nuevo viejo caso de COVID. Claro, cuesta entenderlo, pero en realidad fue una situación que se alertó el lunes, que después se ratificó negativamente con un PCR, pero que ahora, vuelve a dar positivo. Lo cierto es que hay un jugador menos para el partido del día domingo. Claro, de hecho ayer en Colo-Colo hacían énfasis que no era un nuevo caso. Para nosotros técnicamente podríamos decir un nuevo caso, un tema a discutir. Lo cierto es, como bien decías, a inicio de semana se hizo este famoso test de antígeno, que es de respuesta rápida, pero que tiene menor certeza, por decirlo de alguna forma, que un examen PCR. En ese test de antígeno, un futbolista de Colo-Colo salió positivo. Le hacen el PCR inmediatamente, lo llevan a la clínica, resultado negativo. Al día siguiente se va repitiendo la historia, test de antígeno, positivo, PCR negativo. Finalmente, en el PCR de ayer, salió positivo y terminó teniendo COVID. Y esto responde mucho, lo estuve leyendo en un par de artículos, no me estoy carrileando, que dicen que la gente que tiene su completo, su tercera dosis, claro, el esquema de vacunación, esa era la palabra, claro, que no podía encontrar, que tiene completo el esquema de vacunación, muchas veces se demora más días de lo habitual en manifestarse el COVID, en manifestarse dentro de los exámenes. Por eso sugieren hoy que cuando tú tienes algún tipo de síntomas, fuiste contacto estrecho, esperar inclusive hasta 5 días para hacerte un examen, que es cuando te puede arrojar positivo. Entonces, técnicamente uno ahí podría entender la historia. De cierta forma, desde los casos que se dieron la semana pasada, es un foco de ese contagio. El jugador estuvo aislado durante la semana, no estuvo entrenando ni nada, esto por recomendación de la autoridad sanitaria, pero finalmente Colo-Colo va a sumar una nueva baja a las que ya tenía para el partido ante Deportes Antofagasta. Entonces, esa es la historia. Los casos de COVID se siguen manifestando y los problemas se siguen sumando a Colo-Colo, así como día a día se va sumando ilusión también entre los hinchas y los jugadores que el resultado favorable se pueda dar. Claro, mira, acá yo no me lo voy a jugar tampoco de doctor Nico, ni mucho menos, pero lo que yo sé, por lo que he leído también, es que el test de antígeno, que es el famoso test rápido, es muy difícil que dé un falso positivo, te puede dar un falso negativo, porque lo que miden son proteínas virales, a diferencia del PCR, que apunta a material genético del virus, a los anticuerpos que genera, y por eso es más certero. Pero ojo, no hay que mirar en menos los test de anticuerpos, y acá, eso sí, y creo que es lo más importante, se toma nota de los errores cometidos y al jugador igualmente se lo separa, porque si no, hoy día estaríamos hablando de un caso, no de una baja, sino de un montón de contactos estrechos. Nico, buen día para ti. Sí, buenos días. Bueno, yo quisiera hacer una especulación al respecto. Fíjate que sacábamos la cuenta ayer con el equipo de Recol, y el problema es que no se identifican con nombre y apellido quiénes son los contagiados. No se puede en Chile. Da por un debate eso también, digamos. Pero bueno. Pero calculamos más o menos, y Colo-Colo ya superó la decena de casos positivos desde que comenzó la pandemia. Si uno calcula que entre dirigentes, cuerpo técnico, personal del club, plantel, más o menos deben haber unos entre 50 y 60 personas. Si Colo-Colo supera la decena, largamente además supera el promedio nacional de infectados por COVID. Y llama mucho la atención porque un plantel profesional hoy día tiene controles prácticamente día por medio. Bueno, eso puede aumentar la detección, sobre todo de casos que no se advierten, digamos, algo que o sea, hay mucha gente que pudo o pudimos haber tenido coronavirus y nunca nos dimos cuenta, pero de todas maneras a mí me llama la atención que en un plantel con todos los recaudos que se deben tomar, sobre todo en este momento, tenga un número tan alto. Claro, puede ser efectivamente por lo que digo, por el sobrecontrol, digamos, pero de todas maneras yo creo que hace falta, no sé si para adentro, me imagino que para adentro lo han hecho, pero quizás para afuera. Y lo digo porque ayer me dediqué a ver algunos comentarios de los hinchas de Colo-Colo cuando hablaba Estilitano, el ayudante de Quintero, y muchos ya pedían autocrítica, una autocrítica pública. Porque el hincha de Colo-Colo, al margen de que está muy contento de haberse desprendido de todo esto del descenso, que
algo que obviamente nadie quiere vivir, creo que se quedó corto, porque el hincha de Colo-Colo se dio campeón. Yo no sé si ahora, si hace mucho, y no lo hablo desde el punto de vista de agrandarse o de aquello, sino que uno ve el torneo y uno dice, bueno, hace 6, 7 fechas era muy difícil que Colo-Colo no fuera campeón. Entonces yo creo que ahí hace falta una reflexión mayor, que seguramente Colo-Colo, espero, lo haya hecho para adentro, pero me imagino que también hay que hacerlo para afuera por ese hincha, que se ilusionó y no poco con este equipo que en un momento tuvo cotas de rendimiento bastante altas, pero que lamentablemente se fue desperfilando y hoy día le cedió todo el favoritismo a la Católica. Yo creo que le haría bien, digamos, quizás al término del campeonato. Sí. Sabemos que Quintero no va a poder estar, por ejemplo, en Antofagasta, entonces se me ocurre que creo que hay momentos y momentos, y Colo-Colo también en términos de resumir este año, creo que sería bueno que hiciera un acto de ese tipo. Es que yo creo que es definitivo lo que tú marcas, porque es el punto de quiebre. Ese promedio que es más alto que el Nacional, la realidad que lo tiene como el club con más contagios del fútbol chileno, te obliga a una reflexión interna, ya no solamente sobre los protocolos, sino también sobre los cuidados personales, que es ahí donde hemos apuntado, por lo menos yo durante un tiempo, porque, insisto, yo creo que algo debe haber fallado, por supuesto, deben haber errores. Yo no me compro el sapo, en este caso, de lo que dice Gabriel Suazo, de que no, o sea, acá todos estamos comportándonos de una manera impecable, prácticamente estamos en una burbuja, no sé por dónde entró el virus, si la cosa no llega por el aire acondicionado. Pues, o en esa molestia, Rodrigo, ¿sí? En esa molestia, Rodrigo, cuando se empieza a buscar culpables fuera de Colo-Colo. Es que la Ceremi, es que la NFP, es que el reglamento... No, porque ese relato no se sostiene. Es que la persecución... No pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay antecedentes. De verdad, a mí personalmente me llamó mucho la atención cuando, 50 personas del comando de Boric quedaron con contacto estrecho a 15 días de la primera elección. Me llamó mucho la atención. Pero uno como ciudadano... Claro, sí. Claro, pero uno como ciudadano de verdad no le queda más que confiar en este tipo de procesos. Si no, vivimos en la vía de la persecución, claro, y nos volvemos locos, digamos. Pero yo creo que la responsabilidad es institucional, en algún aspecto, en otro lado personal. Y también coincido contigo que es una cuestión que hay que revisar en los protocolos para el próximo año. Debe haber un criterio uniforme. No puede ser que cada Ceremi piense y obre de manera distinta. Eso tampoco se sostiene. Y Edson, yo tampoco creo que el club debe ser un regimiento, sino pueden colocarle un guardia 24 horas a un futbolista. Pero deben entender también los cabros, sobre todo los más jóvenes, que si están en el tramo final de un torneo, tienen que reducir la vida social, es parte del entrenamiento silencioso, evitar focos de contagio, evitar ir a una discoteca. Oye, si después del 19 o del 10 de diciembre lo pueden hacer sin problema. Esas son cosas que tienen que caer como lecciones, porque yo creo que estamos de acuerdo en esto. Si no hubiera sido por tantos focos seguidos de COVID, la historia hubiera sido distinta para Colo-Colo, Edson. Sí, pasa mucho, hay hartas cosas, lo he escuchado atentamente respecto a todas las declaraciones que fueron emitiendo ustedes. Lo primero, de que claramente, ¿cuántas fechas quedaban cuando jugó Colo-Colo Católica? ¿5 o 6 fechas? 6, creo, 6 fechas. O sea, que quedaba nada para que termine el campeonato y Colo-Colo estaba a 5 puntos de Universidad Católica. O sea, prácticamente tenía que perder puntos en todos los partidos, algo que nadie se imaginaba, o que Colo-Colo no fuera a sumar victorias consecutivas, nadie se imaginaba. O sea, lo que se dio y lo que provocó toda esta situación, creo que fue determinante para la resolución del campeonato. Uno puede entender un error, tal vez, que pasó en el partido con Universidad de Chile, que en los festejos no tomaron las precauciones, ya, hubo un error, cualquier club se puede equivocar. Tras el partido con Audax Italiano, claro, el Nico citaba este ejemplo de Gabriel Boric, uno podría decir, oye, esto de los contactos estrechos fue extremo, no pasó en otro lado, pero después que se vuelva a repetir tú decís, no, pues acá hay responsabilidad, y hay una responsabilidad grande, y acá yo sería cuidadoso, porque muchas veces, claro, decimos, son los más chicos, ¿los focos llegaron por los más chicos? Lamentablemente no sabemos o no sabemos, pero no podemos decir los nombres claro, por un tema de resguardo. Por ejemplo, hoy hay cosas, perdón Nico, hoy hay cosas evidentes, y a mí me parece que sobre todo en esta última pasada, como lo hizo Católica muchas veces, Católica sí daba a conocer el nombre de sus futbolistas, lo conversaban entre sí, el futbolista decía sí, está bien. Porque utilizaba la persona. Claro, por eso te digo, estoy dispuesto a que mi nombre se sepa. Creo que Colo-Colo claro, en esta pasada debieron buscar, porque finalmente
Por ejemplo, hay uno que es de muy fácil identificación, que uno no lo ve, que está ahí en la cancha y ya sabe quién es. Y si se dan 2 partidos consecutivos, toda la gente termina sabiendo quiénes son. Yo creo que para el tema de las conclusiones, de los análisis, también sería bien transparente que esto se pudiera hacer, pero desde Colo-Colo, en todas sus áreas, jugadores tienen que tener una autocrítica. Cuerpo técnico tiene que tener una autocrítica y de inmediato trabajar un proyecto para el próximo año de prevención que sea completamente distinto. Y ahí tiene que entrar el área médica del club, que también, ¿cómo no va a tener responsabilidad? ¿Cómo? Si son, claro, de cierta forma, tienen que ser la luz en este tipo de momentos, tienen que ser los guías. Y yo conozco a muchos, tengo amistad, pero no puedo no decirlo, tiene que ser así. La gerencia deportiva también, o sea, en la toma de decisiones, cuando en algún momento dicen hay que concentrar y otros responden no, mejor no, y dicen que no, chuta, no, pues toma una decisión porque era el momento para hacer una burbuja sanitaria. Y luego la dirigencia también tendrá que tener su autocrítica. ¿Por qué? Porque es la cabeza de todo, es la jefatura. ¿Qué pasó en los mandos medios? Un dirigente fue el primer contagiado, Edson. Un dirigente fue el primer el año pasado, claro. O sea, claro. A pesar, digamos. O sea, y hay otro tema que a mí me llama la atención, que está bueno que lo tocara Edson, que es el tema de la detección o la comunicación de quiénes son los afectados. ¿Por qué cuando, voy a inventar, Volados sufre un desgarro, aparece un comunicado y dice desgarro de Volado, ¿cómo se dice esto ahora? Reintegro deportivo y todas esas cosas. Y cuando tiene COVID, no. Y yo lo pregunto, no cuestionándolo, lo pregunto para el debate, digamos. ¿Qué diferencia hay entre una y otra situación? Porque al final es un tipo que se margina por un tema sanitario, en el caso de Volado, una lesión, digamos, en el caso de cualquier otro, el coronavirus. ¿Por qué no se comunica? ¿Y sabes por qué lo digo? Porque me parece que ese mismo anonimato, de alguna manera, ha favorecido el descuido. Ojo, aclaremos que no es tema de Colo-Colo, porque hay gente que no sabe. Acá hay una ley de protección del paciente que impide dar los nombres si no está de acuerdo el afectado. Pero yo coincido contigo de que yo trato de explicarlo esto, porque esta cuestión comenzó a comienzo de la pandemia, arrancó a comienzo de la pandemia. Yo creo que había una carga que negativa sobre el virus que hacía y esta enfermedad, de que mejor mantengámosla en el anonimato. Hoy día ya prácticamente todo el mundo ha tenido, entonces claro, ya da lo mismo. Es muy normal que te pueda dar. No, me lo explicaron. Esto en el país de cierta forma, nace con el SIDA en algún momento y se hace una ley de protección del paciente, porque la gente era discriminada y era apuntada con el dedo y uno podía entender las razones. De cierta forma, en el inicio de la pandemia, esto también fue sucediendo, o sea, fue como los leprosos en alguna época también, que de cierta manera había un grado de discriminación y había que proteger al paciente, por eso el nombre, Ley de Protección del Paciente. Por eso uno andaba en un ascensor, estornudaba a alguien, se arrancaba. Claro. ¿Te acordás? También acá pasó y se entiende, pero también voy sacando conclusiones. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, Universidad Católica, en todos sus casos de COVID lo fue comunicando, salvo en el último, en lo que pasó en La Serena. Ahí omitió los nombres, no los quiso decir, o el afectado no quiso, pero fue más de uno, y se repitió una conducta que a mí me llamó la atención que haya pasado, pero probablemente también tiene que ver con esta protección, porque hoy, en la definición de un campeonato, pasa a ser responsable el que se enfermó, tal vez de la pérdida de un título. Entonces, también con lo termo, que es un término que se utiliza mucho hoy en día, que es la gente, que es el hincha, también de cierta manera hay un grado de protección por ese tipo de situaciones. El tema es que hay casos, yo lo decía, que son muy evidentes y que uno termina diciendo, este fue, porque no están en la cancha y no están en 2 semanas consecutivas y no hay lesiones de por medio, no hay un montón de situaciones, entonces termina siendo evidente, muy evidente. Ahora, claro, no hay lesiones en Colo-Colo, se sumó un nuevo caso. ¿Quién es distinto de la formación anterior? Y no está siquiera en la banca. Todos van a saber quién fue. Todo el mundo, es verdad. Por lo tanto, esa cuestión hay que reformarla y requiere también hay una voluntad de la autoridad sanitaria. Pero del CIFUB también, porque el CIFUB es el que está llamado a garantizar el respeto de este derecho, creo yo. Pero me parece que dada la coyuntura y que en todo el mundo se conocen, estamos hablando de una situación que, al menos a nivel deportivo, solo se verifica en Chile. Además, si hablamos de los derechos del paciente, está súper bien, pero entonces, ¿por qué comunicas que Volado sufrió un desgarro? ¿No es derecho del paciente también? Por eso te digo, es contradictorio.
Coincido. Lo apunto, es contradictorio. Oye, Edson, me imagino ya que hay una formación tentativa de Colo-Colo, pero te propongo que escuchemos primero a Leandro Stilitano, quien va a estar en la banca. Quintero no va a poder estar en Antofagasta el día de mañana a las 6 de la tarde. Así que de esta manera, el ayudante técnico y ahora técnico estelar de Colo-Colo analiza y proyecta el duelo ante el CDA el día de mañana. Stilitano, la 92.9. Como medida principal, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Nuestro trabajo es el mismo al que apuntamos todos los partidos, ir al estadio que sea, ganar, y lamentablemente después dependemos de otro resultado. Pero nosotros hacemos foco solamente en lo nuestro. Tuvimos una muy buena semana de entrenamiento, ajustamos detalles de las fortalezas del rival, de las debilidades nuestras, de lo que ha pasado en el partido anterior, y la verdad, personalmente y particularmente no soy de consumir mucho ni televisión, ni redes sociales, ni nada, por cuestiones personales, pero obviamente me ha llegado el comentario y es lindo que los colegas de los chicos piensen eso. Personalmente pensamos lo mismo, estamos haciendo hasta el momento un muy buen torneo, y bueno, ahora queda el partido del sábado para tratar de la realidad de llegar a poder disputar una final. La palabra del técnico asistente de Colo-Colo, que mañana va a estar a cargo de la banca, tal como lo fue en el partido anterior ante Antofagasta. Más o menos el 11 que proyecta el cacique Edson. Esto es difícil en base a lo que hablábamos anteriormente, porque termina siendo la evidencia, pero todo indica que Omar Carabalí estaría en portería, Óscar Opaso el lateral derecho, los centrales volverían a ser Matías Saldivia con Emiliano Amor, Gabriel Suazo se sostiene por la banda izquierda. Acá están las principales dudas. Fuentes Gil tendría que ser, esta fórmula de Gil adelantado como que no terminó convenciendo mucho, y acá, por eso me refería a la gran duda, va a ser si es o Joan Cruz o Carlos Villanueva quien termina apareciendo para la salida en Colo-Colo, Marcos Volado Solari por las bandas, dejando en el centro del ataque a Iván Morales, el 11 que presentaría Colo-Colo para este fin de semana. Y agregar algo lamentable que aconteció. Ayer tú mencionabas lo de Luca Tudor. El día de ayer, Dani Arrieta y la gente de CDF que estaba reporteando del Estadio Monumental sufrió un robo en las afueras del recinto deportivo, así es que la solidaridad con ellos, no lo pasaron para nada bien, así es que el saludo para ellos. Sí, no, de verdad, no es primera vez que pasa, hay que tomar alguna medida adicional, por supuesto ahí. Bueno, y es lamentable. Ahora, afortunadamente para ellos también, que es lo más trascendente. Así que el abrazo para el Dani, para su equipo y para la gente de TNT. Oye, estaba leyendo también... Espérame, Rodri, muy breve. Creo que la medida adicional está clara, ¿ah? Colo-Colo que se deje de joder y permita el ingreso de trabajadores, son trabajadores, no son hinchas ni nadie, que permita el ingreso de los trabajadores del fútbol, en este caso Arrieta, los reporteros que cubren Colo-Colo, al menos a un sector del Monumental. ¿Hasta cuándo los tienen esperando allá afuera el sol en maratón? Estoy de acuerdo. ¿Ah? Hablé con Valladares una vez de esto y me plantea lo que pasa es que cuando no hay atención a la prensa formal, no nos podemos hacer cargo, porque ellos vienen sabiendo de que no va a haber atención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Te digo lo que planteaba Valladares, no es que esté de acuerdo. No, es que yo entiendo que tienen que haber motivos que digan eso, pero ¿por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Ah? ¿Por qué no llegamos a un punto, por ejemplo? Porque yo entiendo que también, si abres la puerta a los periodistas, se mete una cantidad de gente que no tiene nada que hacer, incluso se meten algunos periodistas que superan, digamos, el normal ejercicio de la profesión y van a molestar a los autos. Yo todo eso lo entiendo, pero podemos llegar a un acuerdo. ¿Ah? O sea, aquí no se trata de es que no se puede y no se puede, no. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Sí, yo voy a ser abogado del diablo, pero me tocó vivirlo en el primer asalto que hubo, donde soltaba Cristian Ávila Soto, que además es mi amigo y un buen amigo. Eso fue a comienzo de año, ¿cierto? Con Cristian Alvarado, el año pasado ya no recuerdo la época, pasó harto tiempo, y yo en octubre renuncié, fue antes de eso. Eran en tiempos justamente de cuarentena, inclusive, no podía haber nadie, ni siquiera yo estaba en el recinto deportivo en aquel entonces porque no podíamos entrar, estaba la burbuja y no se podía ingresar, no había forma en aquella ocasión de hacerlo esperar adentro. Ahora mismo, los protocolos de la NFP, inclusive, no permiten el ingreso de la prensa al recinto deportivo. Es más, si abría el portón para que esperen en la orilla, el futbolista por cordialidad baja el vidrio para saludar y está el micrófono ahí al lado, ya es motivo para que te sancionen. Es la sugerencia que hizo estrictamente la NFP, me tocó estar en esas reuniones y es sabido.
ayer hubo conferencia de prensa en Colo-Colo, hubo atención a los medios, entonces yo solidarizo con los colegas, efectivamente. Entiendo que uno por lo general intenta estar, pero del otro lado también entiendo el argumento que en esta pasada no podían estar adentro. Es complejo el tema, pero tanto desde la Seremi y de la NFP se ha sido estricto en este tema de que hoy en burbuja sanitaria no puede estar la prensa al interior de los recintos deportivos. Y también lo sabemos nosotros como medio, porque también se nos bajó en algún momento. Ya ha pasado mucho tiempo, uno empieza a normalizar las situaciones, pero eso se sostiene. Para ser claro en eso también. Sí, es verdad. Pero hay que buscar una solución, porque tampoco uno puede dejar a la gente votar ahí en un lugar riesgoso, ¿me entendés? Y es como, no sé, es como la cancha de San Lorenzo y en Argentina, los que tienen la fortuna de conocerla. Es un suicidio pararse afuera, porque sabéis que te van a botear. O sea, en la normalidad esto hay que buscarlo y hay que cortarlo. Si la prensa tiene que estar al interior del recinto deportivo. Exactamente, como dijo alguna vez el Bambino Vieira, afuera de la cancha de San Lorenzo asaltaron a Rambo. Imagínense cómo es. Pero bueno, oye, te decía, porque había escuchado también en algunos foros, de que había de parte del cuerpo técnico alguna molestia con Iván Morales, por factores externos más que nada, y que eso hacía de que incluso el próximo año, si llegaba una oferta, no miraban con malos ojos que se fuera. Hablaron hasta de préstamo, tal vez. ¿Es tan así eso? O sea, yo sé que a nivel club no ven con malos ojos la partida de Iván Morales, que es algo que han pensado, pero tiene que ver con que todos los años hay listas de jugadores prescindibles, que no es este el caso, los jugadores prescindibles, probablemente hay otros, no sé, voy a poner un ejemplo sin saber qué pasa, pero por ejemplo Ignacio Jara ya no ha entrado en las citaciones en todos los últimos partidos. Tal vez podría ser un jugador prescindible por un tema de que no está jugando, de que no está siendo utilizado. Ya hay jugadores por los cuales se podrían aceptar ofertas. Dentro de los que se podrían aceptar ofertas está Iván Morales, por los años que ya lleva en Colo-Colo, por la edad, porque podría ser un jugador exportable. Pasa lo mismo que, no sé, con Gabriel Costa. No quieren que se vaya, pero saben que es un jugador, un futbolista por el que puede llegar una oferta potente y partir en algún momento. De situaciones externas, de momento yo las desconozco. Yo las desconozco. Va a ser titular el fin de semana Iván Morales, ha venido jugando, pero sí, efectivamente, si de llegar una oferta, Iván Morales podría dejar Colo-Colo a final de temporada. Bueno, don Nico,